Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase. Ya estamos a viernes, bueno, pues ya terminamos esta semana de trabajo muy pesada. Yo sé que han estado trabajando en sus proyectos y han estado entregando también trabajos atrasados y todo eso, pero los felicito porque se están esforzando y valoro mucho eso también. Los demás profesores también lo valoramos, así que los animo a que el próximo parcial hay que organizarnos un poquito mejor para que no nos pasen este tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien, bueno, pues hoy quiero continuar hablando del párrafo, pero vamos a ver ahora un componente muy importante que lo vimos en la primera clase en el esquema de hamburguesa que les ejemplifiqué para la construcción de los párrafos, ¿los recuerdan? Entonces, esta construcción venían también ideas principales e ideas secundarias y les comenté que los íbamos a ver más adelante. Bueno, pues ya llegó el momento de verlo y algo que deben de saber es que pues en un párrafo puede dominar un método de desarrollo o pueden emplearse varios por igual. Dependiendo del tipo de párrafo, que fue lo que vimos la clase pasada, y el objetivo, pues unos métodos van a ser más apropiados que otros. Cada párrafo corresponde a una idea central. Es decir, un párrafo puede constar de una sola oración de cierto tamaño que contiene la idea principal o lo que el autor quiere proponernos al respecto del tema o varias oraciones, una de las cuales pues debe contener la idea central del párrafo y las demás explican, desarrollan, justifican, amplían esa idea central que el autor está proponiendo. Entonces, la idea principal o fundamental puede presentarse de forma implícita o explícita y cuando esa idea se presenta implícitamente se llama idea central o principal y cuando está explícitamente se le conoce como oración o secundaria. Entonces, vamos a ver la definición de cada una de ellas, vamos a ver también sus elementos y todo eso que nos va a permitir también ir completando toda la información respecto a las oraciones. Entonces, como vimos ya, el párrafo se compone de oraciones de una idea principal, de ideas secundarias, que le van dando la estructura. Cada párrafo se estructura de esa manera. Veámoslo así, cada párrafo es un pequeño componente de ese tema que estamos abordando. Muchas personas dicen que un texto puede tener solo una idea principal. Es incorrecto. Cada párrafo tiene una idea principal. Recuerden que cada punto y aparte nos indica que se está abordando otra perspectiva del tema que nosotros estamos tomando. Entonces, si se aborda otra perspectiva, obviamente estamos abordando otra idea, otro enfoque y debe de tener su punto central para que pueda girar alrededor de ella, ¿no? No se puede escribir de algo que simplemente no tenemos un punto al cual ir. Entonces, por eso es que es importante siempre ir desglosando nuestro texto en párrafos para que vayamos tomando esa idea. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos escogiendo el tema de la comida mexicana. Bueno, pues entonces en nuestro párrafo de introducción lo que vamos a decir es el origen de la comida mexicana o de la gastronomía mexicana, viene de los ancestros, viene de las culturas prehispánicas y a lo mejor en cada párrafo vamos a ir desarrollando alguna característica importante de la gastronomía mexicana, como a lo mejor pueden ser sus sabores, sus condimentos, sus utensilios, puede ser también a lo mejor algún estilo de preparación, alguna estufas, implementos de la cocina, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ir desarrollando nuestro párrafo, en nuestro texto, perdón. Y en un párrafo podemos hablar, como les digo, del origen, en otro podemos hablar de, de cómo se influenció con la colonización, qué fue lo que sucedió después en determinadas épocas y así hasta llegar a la época actual. Entonces, cada uno de estos párrafos va a ir estructurado por ideas principales y secundarias. Las ideas principales y secundarias de un texto son los mensajes jerárquicamente codificados, es decir, la información que viene acomodada en orden de importancia. Y estas ideas tienen por objetivo transmitir una información que viene a significar cada una de las premisas que sustentan
las microestructuras y macroestructuras del discurso textual. Es decir, microestructuras se refiere a la composición más chiquita, que serían oraciones, y a las macroestructuras, que serían los párrafos que nos ayudarán a complementar nuestro texto. Un texto se compone de diferentes párrafos, de diferentes estilos, de diferentes propósitos, y eso a su vez lo va ayudando a ser mucho más completo y mucho más elaborado. Entonces, por eso es que es tan importante que al momento de hacer nuestro texto nosotros tengamos una idea clara de hacia dónde queremos ir. A veces nos pasa que estamos tratando de escribir algo y nos vamos por todos lados menos y no aterrizamos porque no estudiamos bien el tema, porque no nos preocupamos por saber si ese tema tenía forma de ser investigado mejor, en fin, hay muchos aspectos. Entonces, al ser aplicadas concreta y enfáticamente en el texto, las ideas principales y secundarias pues nos ayudarán a ver un dominio pleno del idioma por parte de la persona que está escribiendo. Entonces su uso correcto pues garantiza el fin mismo del acto de la escritura, la comunicación y su alcance con mayor facilidad. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos dos elementos, ideas principales e ideas secundarias, lo que estamos logrando es tratar de unir un gran número de pensamientos, de ideas, de opiniones, de información, de manera como si fuera un rompecabezas. Vamos estructurando. Cuando abrimos una caja de un rompecabezas, sabemos que todas esas piezas pertenecen a un rompecabezas, pertenecen al todo. Y lo que menos podemos decir, bueno, pues como le pertenecen, no importa cómo yo las acomode. Al final de cuentas, son de él. Sí, pero si no las acomodas correctamente, entonces tu rompecabezas no va a tener forma. Le pertenecen, pero no están embonando correctamente. Lo mismo pasa con las ideas principales y secundarias. Sabemos cuáles son los pensamientos respecto al tema, pero si no los acomodas correctamente, no se va a entender. Por eso es que ambos son importantes. Entonces, el fin de la escritura es comunicar y por eso es importante manejar correctamente los conceptos de ideas principales y de ideas secundarias, pues para poder lograr, pues, como debe de ser con lo que estamos esperando de nuestro texto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a definir lo que son las ideas principales. Y las ideas principales pues representarán el núcleo del texto, es decir, lo más importante de un texto, en este caso de un párrafo. Esas serían las ideas principales. Entonces, alrededor de ellas pues se sustenta el resto de las propuestas o de las oraciones que tenemos ahí, de las premisas que a su vez se manifiestan para dar sentido a ese núcleo. Son el corazón del mensaje que el emisor quiere transmitir. Las ideas principales son esos pequeños como contactos que el autor tiene con su lector, para decirle, mira, es por esto, yo creo esto, para tratar de darle esa explicación y que no se quede el lector así como, oye, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo dices? ¿O cuál es tu objetivo? Para eso son las ideas principales, ¿ok? No se puede hablar de un discurso textual sin que esté presente un núcleo del pensamiento. Entonces, si no existiera la idea principal, se notaría como una especie de propuestas o de ideas al aire que no tienen sentido y entonces pues no serviría de nada. Es como si yo estuviera hablándoles de la cocina mexicana y entonces, pero no les digo que es la comida mexicana, sino que yo empiezo, pues es importante por esto y se caracteriza por esto y tiene una influencia. Y empiezo yo a decirles cosas y dices, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Ah, bueno, pues me va a faltar entonces darte esa idea principal, ese pequeño foquito de luz para guiarte en la lectura de ese texto. Por eso es que es muy importante, para que tengan sentido. También se debe tener presente la independencia de la idea principal con relación al resto de las proposiciones dentro de un texto. Las proposiciones son las oraciones. Entonces, la idea principal es el centro de todo. Si bien depende del resto del discurso para poder ser, sin el discurso queda totalmente desfigurado. Entonces, todos necesitan la idea principal no necesita ser sustentada por otra idea, pero
si el texto o el discurso necesita idea principal. Si no tiene una idea principal, entonces no sabemos realmente qué estamos hablando, no le estamos diciendo nada al lector. Y pues nuestro texto entonces va a ser simples letras, palabras sin sentido, para poder ser comprendidas, ¿no? Entonces, otro aspecto importante para tener presente respecto a la idea principal textual es el hecho de que según el dominio del tema y los recursos literarios de la persona que está escribiendo, el núcleo no tiene que aparecer explícitamente en el discurso. Entonces, las ideas principales pueden presentarse de manera tácita, es decir, están, pero no digo, esta es mi idea principal. ¿Sí me explico? Las ideas principales no necesitan ser señaladas porque son fáciles de identificar. El lector es el que tiene que descifrar cuál es el centro del discurso por medio de las señales que deje el escritor. ¿Ok? Vamos al siguiente video para continuar hablando sobre las ideas principales.